Hola a todos, soy Jero Gallego y quiero presentaros hoy un pequeño tutorial para que en este año tan extraño de pandemias y de pocas salidas a la calle podamos tener cada uno de nosotros y de nuestras familias un Belén en cada casa. Yo voy a intentar ser lo más simple posible porque de verdad que este arte, que a mí me tiene ilusionadísimo desde hace mucho tiempo, es bastante sencillo de hacer. Vamos a entrar en detalles. Bien, como sabéis, los belenes son una tradición cristiana y española de gran arraigo aquí en nuestra tierra. Mi madre me inició y después seguí el estilo de los frailes franciscanos que llevaba mi parroquia cuando yo era pequeño y que he seguido durante más de 60 años. A la hora de montar un Belén casero, hemos de tener en cuenta varios elementos. Vamos a ir por partes. Lo primero sería el lugar de montaje, el lugar donde vamos a montar nuestro Belén. El lugar ha de ser un espacio importante y principal. El salón de la casa o la entrada, siempre un sitio bien visible. Un lugar donde todos los de la casa nos sintamos próximos y las visitas también puedan verlo fácilmente, aunque este año esperamos pocas visitas. Lógicamente, el espacio del que dispongamos para montar nuestro Belén nos va a condicionar mucho la amplitud, aunque siempre estoy seguro que podremos encontrarle el espacio adecuado. En este caso, en el que yo voy a montar en mi casa este año, como en otras ocasiones, pues podéis ver que he escogido el mueble del aparador del salón de mi casa. Va a ser un Belén muy pequeño, simplemente de 1 metro de ancho por unos 30-35 centímetros de fondo, muy pequeñito, pero lo importante es montar el Belén. Las dimensiones son otra cosa. Los elementos. Bien, uno de los principales elementos que hay que tener en cuenta es el celaje o fondo. El celaje o fondo es muy importante para abrigar nuestro Belén, ya que se ocultará en la pared que está detrás y nos creará una sensación de profundidad. En mi caso, veréis que hay una lámina al fondo. Esa lámina pintada o impresa tiene paisaje y tiene un poco de cielo estrellado. Eso lo podéis encontrar fácilmente en papelerías y en bazares. Por supuesto, también se puede utilizar cartulina celeste o tela azul celeste. Las láminas esas que os he dicho tienen 1 metro de ancho, por tanto, según penséis vosotros darle amplitud al Belén, necesitaréis el número de láminas. Hay distintos paisajes, incluso hay solo cielos estrellados, hay una variedad muy amplia y cada uno puede escoger el fondo que más le guste. ¿Vale? Evidentemente habrá que cubrir el mueble que vayamos a utilizar de soporte con papel de envolver o con un papel grueso para que el mueble no sufra ningún daño, ni arañazos, ni suciedades, ¿no? Yo he utilizado un poco de papel de envolver para forrar la parte de encima del aparador que va a recibir el Belén, en el ancho del Belén. Bien, las luces. Cada Belén tiene sus propias luces. Quiero decir, según el Belén que queráis montar, así necesitaréis
mayor o menor número de luces y un tipo u otro. Yo os recomiendo, porque son muy prácticas, porque son muy cómodas, estas lámparas que simulan, estas lámparas parpadeantes, incandescentes, que simulan las candelas, ¿no? Las hogueras. Esto es muy fácil de conseguir en cualquier bazar, no son muy altas de precio, y la ventaja es que vienen ya con su enchufe y su trozo de cable, con lo cual nos simplifica bastante la cosa de la instalación. En mi caso, este año, yo he utilizado 3 lámparas de estas oscilantes, y una la he puesto en el suelo del portal, haciéndole un pequeño taladro para que sobresalga solo la punta de la bombilla. Otra la he escondido en la parte de arriba, en el techo del portal, para que me haga un poco de luz cenital desde arriba, y otra la tengo dentro de esa pequeña casetita. Las 3 son lámparas oscilantes imitando a la candela, ¿vale? Con lo cual se consigue un efecto bastante natural. Que no se nos olvide que en el tiempo de nacer Cristo no había luz eléctrica y por tanto no había muchas posibilidades de mucha luz. Eran candiles o las hogueras o faroles de aceite o algo así, ¿no? Entonces tampoco queramos poner nuestro Belén como si fuera la feria, no es propio. Es importante, bastante importante, que procuremos que no se vean ni las bombillas ni los cables. Y basta con tener un poquito de cuidado para recogerlo, para esconderlo un poco por detrás y para llevarlo, lógicamente, hasta un enchufe que habremos de tener cerca, ¿vale? Bien, os decía, el entorno. Pues en razón, lógicamente, al espacio del que dispongamos para montar el Belén, precisaremos mayor o menor cantidad de elementos para crear ese entorno, ¿no? Yo siempre soy partidario de utilizar elementos lo más naturales posibles. O sea, si vamos a hacer, digamos, una maqueta, si vamos a intentar recrear un lugar como Belén, pues cuanto más elementos naturales les pongamos, mayor quedará conseguida esa maqueta o esa imitación, ¿no? Entonces, los elementos básicos son el portal. El portal puede ser ya una caseta hecha, un portal hecho en madera, en corcho, en cartulina, en marmolina, en cualquiera de los elementos, o puede ser un portal que hagamos nosotros. Yo utilizo mucho la corteza normal de corcho, la corteza absolutamente natural, y cuando la edificación no está hecha o quiero hacer otro tipo, pues utilizo esos corchos, esas cortezas de corcho para crear tanto las montañas, el terreno, incluso la misma cueva o pesebre, ¿no? El portal. Para las montañas hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Últimamente se ha extendido mucho el uso de la espuma de poliuretano. Bueno, hay que tener en cuenta que a la hora de manejarlo crece mucho, hay que saber manejarla bien, hay que humedecerla para que no crezca en exceso, en fin, eso lo podéis ver en cualquiera de los tutoriales de muchos belenistas que suelen utilizarlo, ¿no? Lola Temprado, por ejemplo, es una de ellas que lo utiliza muchísimo. Yo, como os digo, utilizo más el corcho. No obstante, las montañas se pueden hacer pues con papel de embalar, como hemos utilizado para forrar el mueble, o incluso otro papel, que es un papel imitación montaña. Elementos naturales, pues guijarros absolutamente naturales, guijarros del suelo que buscamos por el campo, por cualquier sitio, en mayor o menor tamaño, según nos vaya haciendo falta. El serrín es un elemento imprescindible. El serrín lo podemos, cualquiera de las carpinterías os proporciona un poco de serrín. El serrín lo puedes utilizar tal cual en el color que tiene para hacer caminos, o mezclado con colores para hacer la hierba, para hacer el césped,
mezclado con café, con pozo de café, para hacer el terreno oscuro. Y después la vegetación, pues en los bazares podéis conseguir un tipo de vegetación de plástico, que la hay, hombre, muy conseguida, bastante conseguida, pero yo tiendo siempre a utilizar vegetación natural. Yo prefiero, siempre que puedo, pues conseguir algunas ramas de seto, que son el tipo de plantas que más tiempo aguantan cortadas y por tanto que me van a aguantar mejor el tiempo de exposición del Belén. No obstante, si durante el tiempo de exposición tengo que cambiarle alguna, pues fácilmente se quita la rama que esté más seca y se cambia. O también se utiliza un frufru, un pulverizador de agua, y cada día pues se le da un poquito de agua, de humedad a las plantas que pongamos para que se mantengan frescas. Sobre todo las típicas panitas nuestras, ¿no? Las panitas del tejado o del filo de un camino. Esas panitas consiguen muy bien el efecto de la hierba, pero hay que humedecerlas cada día porque si no terminan secándose, ¿va? Para el río, quien quiera y pueda por espacio poner un río, pues siempre es muy socorrido un trozo de espejo, algún cristal, algún trozo de espejo que tengáis por ahí olvidado, o algún espejo que ya no utilicéis de un trastero, y si no, siempre está el consabido papel de aluminio, ¿no? El que siempre se ha utilizado. Bien, es cuestión de echarle creatividad. O sea, hay muchos elementos a nuestro alcance, fáciles de conseguir y que no tienen por qué costarte dinero, que todo no hay por qué comprarlo, que te das una vuelta por los pinos o por cualquier zona de campo y consigues muchos de los elementos que vas a necesitar para el Belén. Por ejemplo, estos son arbustos que yo he ido cogiendo de un año para otro, he ido conservando y se pueden elaborar pequeños árboles con una base o pinchados en la corteza de corcho que os digo, y la elaboración de esos árboles ya lo vemos en otro momento, o como digo, lo veis fácilmente en cualquiera de los tutoriales de Lola o de cualquiera de los belenistas. No es tan difícil conseguir hacer un árbol, no es tan difícil. Cuestión de buscarse una ramita adecuada y utilizar un poco de goma blanca mezclada con el mismo musgo seco que compráis también en un bazar y se forma un árbol que puede dar muy bien el plantel, ¿eh? Se le pega aquí una base para que sea estable y bueno, y ya tenemos un árbol para el Belén, ¿va? Y es fácil de guardar, esto se puede conservar bien si tenéis sitio y podéis utilizarlo, reutilizarlo al año siguiente. Bueno, otro elemento lógicamente imprescindible son las figuras. Evidentemente las figuras que componen el misterio del nacimiento son imprescindibles. La Virgen María, San José, el Niño Jesús, el ángel anunciador y los pastores que puedan estar adorando. Con las figuras hemos de tener en cuenta una cosa importante. Las figuras han de ser homogéneas, han de ser, todas las figuras que pongamos han de ser de un tamaño homogéneo y de un tipo de material homogéneo y de una calidad homogénea. O sea, nos va a quedar feo si ponemos, por ejemplo, un burro de plástico chico al lado de una figura de escayola o de barro grande, ¿no? Solo en el caso en que dispongamos de mucho espacio de fondo podremos tener dos tamaños de figura con la intención de crear un poco la distancia, o sea, pondremos más lejos la figura más pequeña para crear el efecto de la distancia. Pero en un Belén pequeño como el que estamos montando ahora, todas las figuras van a estar muy próximas y por tanto todas las figuras han de ser homogéneas. Concretamente en el caso que nos ocupa, en el Belén que yo voy a montar, vamos a utilizar
unas figuras preciosas. El Belén es de estilo renacentista, napolitano. Todas las figuras van vestidas en tela y están hechas con polvo de alabastro. El trabajo que tienen es un encanto. Cualquiera de las figuras tiene unos detalles maravillosos. Esta sería la Virgen María. Las ropas, como os digo, todo en tela. Este sería el San José. Son figuras de gran valor, evidentemente. Hay que conservarlas muy bien. Que tienen unos detalles preciosos de dorados en los filos de las ropas y en una gran expresividad en la postura, en la disposición del cuerpo, y después quedan muy bonitas, lógicamente, a la hora de montarlas. Veréis, por ejemplo, este rey, pues una auténtica preciosidad. El rey Baltasar tiene un lujo y una riqueza en su ropa y en sus detalles preciosos, ¿no? Los Reyes Magos, los animales los propios de aquel entorno, ¿no? Borregas, gallinas. Tened en cuenta una cosa, está muy extendido el uso de cerdos y de artículos de cerdo en muchos de los belenes. Si somos un poquito puristas, o sea, si vamos a hacer un Belén ajustado a la tradición hebrea, el cerdo no es un animal que esté en el entorno. El cerdo, aquí nosotros sí tenemos muchos de pata negra, pero allí no había cerdos. Allí había borregas, cabras, bueyes, mulos, caballos, camellos, pero no cerdos, ¿va? Eso no quita. Eso es como el caganet. El que quiera ponerlo que lo ponga y el que no, que no. Pero yo sobre el caganet pienso que cuando uno quiere hacer sus necesidades no se pone a la vista de nadie. Lo que hace es intentar esconderse, ¿no? En fin, estábamos hablando de las figuras. Como os digo, cada uno puede tener el tipo de figuras que considere conveniente, mayor, más pequeña, más chico, lógicamente adecuado al Belén que esté montando. Y el número de figuras, pues que no sea tampoco una saturación, que no vayamos a poner muchas figuras apelotonadas en un pequeño espacio. Tampoco vamos a poner 3 figuras en un espacio muy grande. Tiene que ser proporcionado, y las que no salgan este año pues ya se pondrán el año que viene, si Dios quiere, ¿vale? Conclusión. El Belén es muy fácil de montar, insisto en ello, y desde luego es tan fácil que los niños que haya en la casa, si hay niños, deben participar en el montaje del Belén. Los niños tienen que tomar contacto con el Belén y con las figuras, si no son demasiado caras, claro. Ellos tienen que notar eso. Incluso pueden llegar, como hacían mis hijas de pequeña, a ir avanzando los reyes poco a poco, cerca del portal, o incluso hasta a tumbar todas las figuras del Belén por la noche porque tenían que dormir, ¿no? Los niños hemos de dejarle que interactúen con el Belén, que sientan el Belén como algo propio y que les cojan aprecio, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver ya detalles sobre la instalación. Bueno, este es el papel con el que yo he forrado el mueble. Y en ese papel que está en la base, he hecho un pequeño croquis para hacerme una idea de dónde va cada cosa, para estructurar un poco el Belén. He marcado, por ejemplo, dónde pienso poner las lámparas y para medir sobre todo el cable que me hace falta para llegar hasta el enchufe. Después he marcado dónde voy a poner el portal y dónde van pues, los árboles, o dónde van los reyes, o dónde van el resto de figuras, ¿no? Este croquis es conveniente hacerlo. Tampoco es imprescindible, pero facilita después, primero para medir, para tener seguro que los cables llegan a su sitio y tal. Primero para medir y después para hacernos una idea previa de cómo va. Si después decidimos que no va exactamente así, bueno, no pasa nada, porque este fondo se va a tapar
Esto se va a tapar con serrín o con la hierba o con figuras o con lo que sea. Y este, como os decía, es el papel de fondo, el celaje que he utilizado de fondo. Bueno, en el siguiente paso habréis visto que he utilizado unas cuantas cortezas de corcho para montar una especie de montaña o medio gruta y que he ido fijando con tornillos para que no se mueva absolutamente nada y tenga cierta seguridad. Los tornillos quedan bien camuflados dentro del corcho. De todas formas, en otro paso le vamos a poner el ramaje y eso ya lo va a tapar, lo va a disimular completamente. Aquí abajo en esta esquina le he metido una pequeña fuente que tenía de algún otro Belén anterior, que creo que puede dar resultado rellenando ese hueco. Y ahora nos vamos a meter con el ramaje. Bueno, ya hemos cubierto con ramaje las grietas entre los corchos. Hemos ido cubriendo los tornillos que se podían ver algunos. Y ahora ya nos vamos a poner con la parte que está delante del portal, a la que le vamos a poner un poco de serrín y vamos a colocar las figuras. El ramaje, como ya os dije en su momento, este es de los que más tiempo aguantan en verde después de cortado. No obstante, si se ve que se seca mucho, pues se pueden ir sustituyendo las ramas que se sequen, aparte de, como os dije, darle con el frufru, con el humidificador y echarle un poquito de agua cada día. Eso sí, teniendo en cuenta que la corriente esté desconectada para que no haya problemas. Bueno, ya hemos terminado de poner el serrín delante del portal y ahora, como os he dicho en otras ocasiones, me gusta utilizar las materias naturales. Le estoy poniendo un poco de ceniza sobre los troncos de la hoguera, ceniza natural, ceniza de chimenea. Es para darle un toque de autenticidad y también a la vez me supone más seguridad porque la ceniza no puede prender aunque la lámpara se caliente, y el serrín o la paja normales sí pueden prenderse. Así que un poquito de ceniza, que si nos tapa algún hueco que me interese mantener, después se limpiará con un cepillito. Una vez puesta la ceniza, vamos a ir colocando cada una de las figuras. Tendremos que empezar por las figuras que van en la parte de atrás e iremos colocando desde atrás hacia adelante. Así que este buey lo vamos a poner en la parte de atrás y le vamos a cubrir un poco la peana para que quede más disimulada. Así iremos colocando cada una de las figuras en la posición que creamos que le va a dar mayor realce. Este San José nos va a quedar ubicado ahí detrás. Cubro la peana en lo posible. Las candelas, las hogueras, si queréis, se pueden
hacer amontonando los distintos palitos, y si queréis se pueden fijar con un poco de pegamento o de cera caliente para que no se muevan los palos después. Lo normal es que no se muevan, pero a veces cualquier empujón puede dejar los leños al descubierto. Bien, así seguiremos colocando cada una de las figuras. Y bien, ya, salvo algún detalle más que nos demos cuenta más despacio, que se observe más despacio, pero prácticamente podemos considerar terminado el Belén. El efecto de las luces del fuego se nota obviamente más cuando hay menos luminosidad en la sala, en el salón, pero ocurre que no se iba a distinguir bien con detalle las figuras. Entonces por eso no quiero haceros la prueba sin la luz de arriba de la sala, ¿no? Sí os aseguro que en vivo y en directo queda mucho más conseguido cuando no hay luz en la sala. Así que yo lo doy por terminado y espero que os guste. Si tenéis cualquier duda, si queréis hacer cualquier pregunta, pues ya en la página o en los créditos aparecerá cómo podéis consultarme.